Xavi Alonso, con 2 o 3 retoques, esta plantilla, con lo que haya, la puede potenciar muchísimo y creo que puede hacer cosas muy grandes con esta plantilla. Y tienes a Xavi Alonso, que para mí tiene potencial para ser un entrenador de los mejores del mundo, sinceramente, si es que no lo es ya. Arda Güler, que para mí, luego haré el matiz como con el resto, pero para mí, ya os lo adelanto, Arda Güler sería el Florian Wirtz del Real Madrid, básicamente. El Florian Wirtz que tuvo Xavi Alonso en su Leverkusen sería Arda Güler. Bueno, pues ahora que ya sabemos que Xavi Alonso va a ser el próximo entrenador del Real Madrid, ¿cómo va a jugar el Real Madrid de Xavi Alonso? Quédate en este vídeo porque te lo cuento absolutamente todo. Chavales, no es oficial, pero ya es sabido por todos y es muy obvio que Xavi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid de cara a la próxima temporada y hay muchas dudas al respecto sobre cómo va a jugar su equipo, qué jugadores van a ser titulares, qué jugadores van a tener más importancia, qué sistema implementará. Quédate en este vídeo porque te lo voy a contar absolutamente todo. Vamos a ver esquemas, cómo va a jugar el Real Madrid, qué jugadores creo que van a ser más claves. Quédate porque te lo voy a contar absolutamente todo. Y no me quiero enrollar mucho, así que vamos a hablar un poquito de Xavi Alonso. Antes de meternos en tácticas y todo eso, vamos a ver cómo es Xavi Alonso como entrenador, qué tipo de entrenador es, qué fútbol le gusta, qué fútbol propone, cómo han jugado sus equipos. Xavi Alonso, dicho por él mismo en una entrevista, en la cual no sé si podré poner por aquí algún vídeo por tema de copyright y el resto, pero bueno, Xavi Alonso es un jugador, es un entrenador que se adapta a sus jugadores. Es decir, es un entrenador que no tiene un estilo rígido de juego. Sí que tiene unas pautas, las cuales mencionaré después, pero no tiene un estilo rígido de decir, no, vamos a jugar a esto, aunque tenga 20 tuercebotas, vamos a jugar al toque y a tener la posesión. No, es un entrenador que se adapta a sus jugadores y tiene un jugador más de transiciones largas y rápidas y buscar la velocidad, va a buscar eso en su equipo y si tiene jugadores de mejor toque de balón, de mejor pie, va a buscar tener la posesión. Él mismo ponía el ejemplo en el vídeo que os menciono, hablando tanto de la selección española como del Real Madrid. Mencionaba la selección española, mencionaba jugadores como Silva, como Iniesta, como David Villa, los jugadores que tienen ataque, que eran jugadores más que disfrutaban más con el balón, que disfrutaban más cerca del área y no disfrutaban tanto a 50 metros de la portería y buscando esas transiciones rápidas. A diferencia del Real Madrid, que sí que disfrutaba más de eso, con jugadores como Di María, como Gareth Bale, como Cristiano, como Benzema. Eso lo mencionaba Xavi Alonso. Entonces, trayectoria como Xavi Alonso. Xavi Alonso se formó en la cantera del Real Madrid como entrenador, entrenó al KDTB, luego se fue al filial de la Real Sociedad y después se fue al Bayer Leverkusen, equipo en el que se hizo reconocido como entrenador e hizo historia ganando esa Bundesliga el año pasado, siendo lo complicado que es eso, siendo el Bayern el equipo más dominante de Alemania. ¿Cómo juega Xavi Alonso? ¿Cómo son sus equipos? Xavi Alonso es un jugador otra vez. No es jugador, es un entrenador ahora mismo que apuesta por un fútbol ofensivo. Es decir, Xavi Alonso se siente a gusto, dicho por él, con la posesión del balón. A él le gusta tener el balón y el dominio del partido. Quiere marcar él a qué se juega. No quiere, como algo que le está pasando y que le ha pasado a Madrid los últimos años con Ancelotti, es que el rival, sobre todo contra rivales de entidad, te proponían ellos. Ellos decidían a qué se jugaba en el partido del Real Madrid, pues se adaptaba a eso y combatía muy bien contra eso, ¿no? De hecho, ahí están los resultados y la Champions van a ser los últimos años. Pero a Xavi Alonso no le gusta eso. A Xavi Alonso le gusta ser dominador en los partidos y decidir en la que se juega. Luego, a él le gusta ser protagonista, como he dicho. Es un equipo, él propone un equipo que lo hemos visto mucho en el Bayer Leverkusen, con una presión muy alta, una presión que en cuanto sacan de portería en corto, él propone un bloque alto y a presionar a muerte. Y también le gustan mucho las transiciones. O sea, no se remite solo a tener el balón, sino que también busca esas transiciones, algo que en el Real Madrid va a poder explotar mucho por los jugadores que tiene. En cuanto al esquema, le hemos visto jugar en el Bayer Leverkusen, sobre todo con un esquema de 3 centrales, con un 3-4-2-1, ¿vale? Con 3 centrales, 2 carrileros largos, 2 mediapuntas y un punta, ¿vale? Algo que en el Real Madrid puede que se vea, pues lo veremos posteriormente en el vídeo. Y luego Xavi Alonso, que es que literalmente ha aprendido de los mejores entrenadores del mundo. Ha tenido ahí muchísima suerte porque es un jugador que ha sido entrenado en su día por Pep Guardiola, por José Mourinho, por Carlo Ancelotti, por Vicente del Bosque, entre otros muchos entrenadores. Entonces, él, que era un jugador ya que cuando le veías en el campo era el típico mediocentro, el típico jugador que dices, este tío tiene muy buena lectura de juego, este tío va a ser entrenador. Aún a eso le sumas que ha sido entrenado por los mejores entrenadores prácticamente de la historia, pues blanco y en botella. Ahí tienes a Xavi Alonso, que para mí tiene potencial para ser un entrenador de los mejores del mundo, sinceramente, si es que no lo es ya. Y eso, como mencionaba antes, en el Bayer Leverkusen usaba mucho ese esquema de 3-4-2-1, en el que no había extremos como tal. O sea, la amplitud se lo daban los laterales, que eran Jeremy Frimpong por la derecha y Alejandro Grimaldo por la izquierda. Eran los jugadores que le daban la amplitud, pero ya digo que no eran extremos, ni mucho menos. Eran carrileros, con lo cual en el Madrid, por ejemplo, podrían ser en su día Marcelo y Carvajal, ¿vale? Entonces, quiero matizar eso, que no son extremos. La amplitud se la daban los carrileros y no jugaba con extremos. Él jugaba con 2 mediapuntas, que eran Florian Wirtz y en su día no me acuerdo el nombre del jugador alemán pero bueno, eran Wirtz y otro acompañante, pero no eran extremos, ¿vale? Eran mediapuntas, 10 que jugaban por detrás del punta y no había esa figura del extremo como pueden ser Vinicius o Rodrigo en el Real Madrid. Luego jugaban con un 9 de referencia, nada de falso 9 ni nada. Era un 9 de referencia como es este año y ha sido Víctor Boniface. No sé si se llama Víctor, pero bueno, Boniface, todos lo conocéis. Y bueno, matizar una cosa que mucha gente igual
¿Le puede parecer que un esquema de 3 centrales es defensivo? Para nada. O sea, Xabi Alonso es un entrenador que propone un fútbol ofensivo. En el Bayer Leverkusen lo hemos visto. De hecho, el posicionamiento del equipo es totalmente en campo rival. En muchas situaciones del partido ves a los centrales literalmente en campo rival, pisando campo rival. Eso es algo que el Real Madrid yo creo que va a poder implementar por las características de los centrales rápidos que tenemos y que no le importa tener muchos metros a la espalda porque pueden recuperar. Con lo cual, eso es algo que en el Madrid se puede ver. Así que vamos a ir ya con las alineaciones. ¿Cómo puede jugar el Real Madrid de Xabi Alonso? ¿Qué esquemas puede utilizar? Vamos a verlo. Y vamos a pasar ya con los esquemas que podría usar Xabi Alonso en el Real Madrid, ¿vale? Esto es un poco una mezcla entre esquemas que, viendo cómo juega Xavi en el Leverkusen y cómo es Xavi como entrenador, y un poquito también una mezcla de lo que a mí me gustaría y lo que creo que a él también le puede gustar por cómo es como entrenador, una mezcla y de los esquemas que yo creo que puede haber. Van a ser realistas, ¿vale? No voy a poner cosas que no van a ser realistas, ¿vale? Primer esquema, tiene un esquema con 3 centrales como vino usando en el Bayer Leverkusen, lo pongo por aquí y no os fijéis, como siempre os digo, en los números de los jugadores, esto va del 1 al 11, fijaos más bien en los nombres que voy a decir en las posiciones. Portería, ninguna duda, Thibaut Courtois. Central derecho, vosotros lo veis invertido, ¿vale? Bueno, no sé si luego lo puede cambiar, pero a lo mejor lo veis invertido. El caso, central derecho, Raúl Asencio. Central del medio, Aurelien Tchouaméni. Luego explicaré el porqué. Central izquierdo, Dinghausen, ¿vale? Central del Bournemouth. Central que yo creo que si el Real Madrid se decide a jugar por 3 centrales, y aunque no se decida a jugar por 3 centrales, tiene que fichar sí o sí, pero bueno, se va a venir un vídeo sobre mi planificación, lo que haría yo, fichajes y ventas que haría yo por el Real Madrid, así que no voy a adelantarme. Huijsen, Tchouaméni y Asencio en la defensa 3. Carrilero izquierdo, Camavinga, creo que tienes condiciones para jugar ahí, luego me daría el matiz. Camavinga, carrilero izquierdo, carrilero derecho para Trent Alexander-Arnold, jugador que ya está fichado. En el medio del campo, Fede Valverde aquí, haciendo muchas coberturas a Alexander-Arnold, que es un jugador que defensivamente sufre más, pero bueno, en este esquema lo podríamos potenciar mucho debido a que tiene 3 centrales, tiene a Asencio aquí, cubriéndole mucho las espaldas, y a Fede Valverde aquí, que le va a hacer muchísimas coberturas. Luego, en el medio del campo, más en la base, pero un poquito más descolgado y con más libertad, Jude Bellingham, ¿vale? Le atrasaríamos unos metros, no jugaría tanto en esa posición del 10 de media punta, pero tendría más recorrido y se jugaría en una posición en la que él también está acostumbrado. De hecho, el Real Madrid le fichó en esa posición. Así que Bellingham aquí, como interior con más recorrido, acompañando a Fede Valverde. Como 10, como media punta por la derecha con mucha libertad, Arda Güler, ¿vale? Arda Güler, que para mí, luego haré el matiz como con el resto, pero para mí, ya os lo adelanto, Arda Güler sería el Florian Wirtz del Real Madrid, básicamente. El Florian Wirtz que tuvo Xabi Alonso en su Leverkusen sería Arda Güler. Y luego por la izquierda Vinicius y Mbappé en punta, ¿vale? Ya digo que Arda Güler con mucha libertad. Matices, ¿por qué Tchouaméni como tercer central? Básicamente vamos a remitirnos a la historia del fútbol. Cuando se inventa el esquema de 3 centrales, ¿por qué es? Porque metes a un pivote, o sea, este esquema nació de que el pivote, el que jugaba aquí en el 4-3-3, bajaba, se incrustaba entre los centrales y sacaba el balón. Pues básicamente Tchouaméni para eso me parece un jugador que puede hacerlo bastante bien. Tiene buena salida de balón, tiene condiciones para jugar de central, tanto físicamente como en calidad técnica, así que Tchouaméni perfectamente ahí. Para jugar en los centrales de los costados, Asencio, rápido, corrector, bien al cruce, perfecto. Y Huijsen, un jugador con muy buena salida de balón, que también es rápido, que también va al cruce. Son los tres muy rápidos, con lo cual, como dije antes, Xabi Alonso, que es un jugador que le gusta proponer una línea muy alta, pues podríamos hacerlo perfectamente, plantar la línea muy alta, porque a estos no les importa para nada correr metros para atrás. Y luego también tienes el banquillo a jugadores como Rüdiger, como Militao. Es que este esquema yo creo que es ideal para el Real Madrid de Xabi Alonso. Luego, Arnold, ya mencioné antes que este esquema se adapta muy bien por las coberturas que le puede hacer Valverde y lo bien protegido que estaría con Raúl Asencio por aquí. Camavinga, para mí es un jugador que tiene condiciones para ser el carrilero izquierdo. Para mí, en este esquema, Mendy no te puede jugar ni de central ni aquí, porque Mendy no me da confianza ni para jugar de central en salida de balón, que podría ser un puto caos, ni para jugar en el carrilero izquierdo, porque no tiene esa proyección ofensiva. O sea, Camavinga para mí sería el jugador titular en el carrilero izquierdo. También se podría ver una hipotética vuelta de Miguel Gutiérrez. Fran García también podría tener protagonismo, pero para mí Camavinga el titular. Fede Valverde indiscutible, de Jude Bellingham ya mencioné que es un jugador que va a tener aquí mucho más recorrido y vamos a ver un Bellingham más en la base y más en la construcción de la jugada, pero sin olvidar ese despliego y esa llegada. O sea, un Bellingham, resumiendo, mucho más box to box, con mucha más llegada, o sea, manteniendo esa llegada al área rival que tanto le característica y que tanto puede beneficiar al Real Madrid. Arda Güler, el jugador, el Wirtz de Xabi Alonso, jugar con muchísima libertad y siendo el creativo y para mí el 10 del equipo. Y luego Vinicius en izquierda y Mbappé en punta con más libertad, incluso para intercambiar posiciones como hemos ido viendo este año. Y luego el siguiente esquema que propongo, que es un esquema un poquito más básico, ¿vale? Un esquema que se ha visto más en el Real Madrid, que es un 4-2-3-1, aunque no es un 4-2-3-1 como tal, más bien es un... Ahora lo vais a ver, ¿vale? Va a ser un cuadrado en el centro del campo, el cual explicaré ahora, pero lo pongo básicamente porque en el Real Madrid se dice que Xabi Alonso va a jugar con 3 centrales, que lo quiere implementar aquí.
No sé si al finalmente se hará, no porque él no quiera, sino porque a lo mejor al dueño no le gusta, prefiere jugar con eso de jugar con tres centrales en el Real Madrid, igual no le gusta tanto, no lo sé. A mí me parecería una muy buena opción que jugaran con tres centrales, pero un esquema más clásico y más visto en el Real Madrid sería esta especie de 4-2-3-1 con Courtois en portería, pareja centrales aquí va a poner a Rüdiger, Asensio, la pareja centrales de este año, lateral izquierdo para Camavinga, lo mantengo igual, creo que es un jugador que tiene que ir cogiendo esos conceptos y adaptarse a esa posición, yo a Mendy lo vendía, ya lo adelanto. Lateral derecho para Carvajal, al ser defensa de 4, Arnold Light puede sufrir más, así que considero que Carvajal habría que ver a qué nivel vuelve, pero pondría a Carvajal en un principio como titular. Doble pivote, Tchouaméni y... No, Valverde en este lado, Valverde, Tchouaméni, doble pivote. Luego, no es un 4-2-3-1 como tal, y ahí lo vais a ver, porque pondría una especie de cuadrado, que lo veis aquí formado por Tchouaméni, Fede Valverde, y Arda Güler, y no, sería tal que así mejor. Y bueno, realmente da igual, no sé qué, no voy a rayar. Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham y Arda Güler. Ese sería el cuadro en el centro del campo, en que en situaciones de partido puede darse un 4-3-1 así, con Bellingham con media punta y Arda más en la derecha, pero creo que el hecho de formar un cuadro aquí, con Bellingham con mucha libertad y Arda sobre todo con muchísima libertad para ser ese tercer hombre que era superioridad en el centro del campo, puede potenciar mucho a estos dos de arriba, que obviamente van a ser Vinicius por izquierda y Mbappé en punta. Arda, que es un jugador que para crear superioridades, para recibir rápido, meterte bola rápida, estos dos que son dos velocistas al espacio, lo puede potenciar mucho. Como veis, este es un esquema mucho más básico, pero hay conceptos que son iguales en los dos. Es que Arda Güler para mí es un jugador que va a ser clave con Xavi Alonso. Para mí Arda Güler es un jugador que, como he mencionado antes, va a ser el Birch de Xavi Alonso, ese jugador por el que pasen todos los balones, que la jugada mejore cuando pase por sus pies, que tenga mucha libertad para venir a recibir a la base la jugada, que te venga incluso luego también en fases del partido, en situaciones más de entre líneas como 10, para filtrarte balones a Vinicius Mbappé. Jugador con mucha libertad y que yo creo que Xavi Alonso puede explotar, pero que vamos a tener un vídeo al respecto y más hablando en concreto de Arda Güler, así que suscribiros y activar campanita, no os olvidéis. Y luego, como también mencioné, pues Tchouaméni yo creo que es un jugador que va a salir muy potenciado con Xavi Alonso, al igual que Camavinga, que creo que si se le enseñan y se le juega una temporada con bastantes minutos en esa posición de lateral izquierdo, por no decir casi todos, creo que si aprende esos conceptos defensivos, porque ofensivamente los tiene, y se convierte en un jugador más ordenado, creo que tiene condiciones para ser un jugador top en esa posición, top mundial. Luego Tchouaméni, para jugar de central en el esquema tres centrales, creo que también tiene condiciones para convertirse top ahí, por la salida que tiene, las condiciones que tiene. Y Arda, que yo creo que puede ser literalmente el Florian Wirtz de Xavi Alonso. Así que yo creo que Xavi Alonso con esta plantilla, con 2 o 3 retoques, no hacen falta más. De hecho, en los 11 titulares el único retoque que pongo, aparte de Arnold, que ya está cerrado, es Dinhausen. Con 2 o 3 retoques, Arda Güler iba a decir, Xavi Alonso, con 2 o 3 retoques, esta plantilla, con lo que haya, la puede potenciar muchísimo y creo que puede hacer cosas muy grandes con esta plantilla. Así que, chavales, no sé qué pensáis vosotros. Me gustaría leeros por comentarios qué esquema os gusta más de los dos que os he puesto, o si os gusta otro me lo ponéis. Pero qué esquemas os gustan más. ¿Creéis que Xavi Alonso va a potenciar esta plantilla? ¿Qué jugadores creéis que salen más beneficiados? Dejadme todo lo que queráis por comentarios. Todo lo que sea hablar de fútbol a mí me encanta leeros, así que estoy dispuesto a hacerlo, por supuesto. Así que no os olvidéis de darle un like al vídeo. Se vienen vídeos muy top de planificación de lo que haría yo con el Real Madrid. Se vienen vídeos muy top, chavales. Así que apoyadme con un like, suscribiros, activar campanita y nos vemos en la próxima.